Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Con tu
Muy buenos días, hoy es domingo y son las 11 de la mañana y me da gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Y hoy nos toca un tema muy maravilloso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Sobre todo el anhelo y el deseo de Dios es mantenernos puros. Esta enseñanza se llama Mantente Puro. Y está basado en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, y vamos a leerlo ahí en tu pantalla. Y dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta maravillosa palabra que nos das a través de tu siervo Juan, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y extiendes tu misericordia a nuestras vidas, a nuestros hogares, Señor, para poder escucharla este domingo. Revélanos, Señor, danos un espíritu noble, una actitud correcta para recibir lo que tengamos, que tú quieres que digamos y sigamos, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y todo lo que hagas en nuestras vidas y seguirás haciendo, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Algo que el Señor a través de Juan nos dice así: pero si andamos en luz, algo que nosotros tenemos que aprender de la recomendación de Juan, que dice: si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, andamos la luz ya que Dios anda en luz, tenemos comunión unos a otros, y algo maravilloso que dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué interesante cuando el poder de la sangre podemos hablar una parte de tanto que hay que hablar de él, y esto lo vamos a ver ahora. Una de las grandes revelaciones que Dios entregó al pueblo de Israel fue el significado espiritual de la Pascua. La Pascua es algo interesantísimo, porque podemos ver que de tal manera ama al Señor a Israel, que la Pascua es un principio muy hermoso para que nosotros o su pueblo fuese edificado. Y sucedió en el momento de mayor incertidumbre de los judíos, mientras vivían bajo la bota o la opresión del pueblo del faraón. Y entonces esto llevó al pueblo al clamor para que Dios interviniera e hiciera un hermoso milagro. Para eso Dios siempre ocupa a hombres. Dios ocupó en este caso a Moisés, que estaba allá en el desierto, cuando veía que algo pasaba allí, una hierba que se quedó seca, que era allá, y una zarza, y no se consumía, y le llamó la atención, lo llamó. Y Dios llamó para un propósito muy maravilloso que le dijo a Moisés, le dijo: he escuchado, he oído el clamor de mi pueblo. O sea, ¿qué nos da a entender? Que un clamor maravilloso podemos nosotros acercarnos con la certeza de que Dios va a intervenir. Y Dios escucha a todo mundo. Es importante que nosotros sepamos esto. Bueno, la estrategia que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud fue precisamente la Pascua. Y sus elementos son importantísimos. Estos 6 elementos que vamos a ver de la Pascua nos lleva a una reconciliación maravillosa, cómo Dios provee nuestra salvación, cómo Dios provee todo lo que vamos a ver ahorita a través de esta hermosa enseñanza. Entonces, sus elementos más importantes son 3 importantes. El cordero. Era necesario un cordero. Era importante para la liberación un cordero, el derramamiento de la sangre de un cordero. Por eso el cordero, que es el prototipo de Jesús, a quien Juan el Bautista llamó el Cordero de Dios. Y dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él. Esto lo sabemos todos. Y él dijo, Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Vemos cómo desde el principio fue anunciado algo tan importante antes de bautizarse, que fue a sus pies y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué tremendo! Bien, pues eso era lo importante cuando dijo, era necesario para la Pascua un Cordero. Segundo, podemos ver que el hebrillo, ¿qué es el hebrillo? Es un recipiente de barro parecido a un casito, una pequeña taza, utilizada en los templos como parte del proceso de la purificación y la santificación. Se usó para recoger la sangre del cordero sacrificado. Es algo que vemos como desde ese entonces siempre ha usado el barro. El barro, importante como otra vez si nos trasladamos al Nuevo Testamento, cómo es que Dios deposita algo maravilloso en el cuerpo de nosotros. Por eso Pablo nuevamente menciona esa cosa tan importante que tenemos que meditar nosotros. Y dice en 2 Corintios 4:7, decía Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Qué maravilloso cuando podemos nosotros ver del antiguo uso barro y nuestro Dios, ese barro somos nosotros ahora. Él depositó este tesoro divino en vasos de barro que tú y yo somos. Qué importante podemos ver es esto. El tercer elemento, ya vimos, número 1, el cordero, número 2, el hebrillo, y número 3, el hisopo. ¿Qué es el hisopo? Es una planta aromática como en forma de escobilla, muy abundante en el pueblo de Israel. Se sabe que puede ser mejorama o orégano, como lo conocemos en México. Por ser delicada, se usaba un manojo para poder rociar la sangre. Antes de esto yo tenía la idea de que puede ser un chamizo porque se debía untar y que no se desfajara y todo eso, más dice que hisopo era una planta aromática, de escobilla y era tan abundante en Israel, pero puede ser mejorama o orégano, pero es delicada, pero era una planta muy hermosa, aromática. Dios lo usó para poner allí en los dinteles de la puerta. Algo que puede uno decir, ¿por qué hisopo si no tiene fuerza? Es que debería ser tratado con mucha delicadeza. Y lo entendí, qué maravilloso es Dios, que no es una vara rústica, sino es algo blandito, hermoso, aromático. Ese es el hisopo. Por eso leemos en Éxodo 12, versículo 22, y dice así, leemos en tu pantalla, y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en el hebrillo, fíjense nomás, y untad el dintel de los postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta el día de mañana. Entonces, ¿qué significaba eso? Que el Señor santificaba a su pueblo. La santidad, pues, solo puede ser alcanzable después de ser purificado por la sangre del Cordero. Y este proceso que incluye varios aspectos. En este proceso incluye varios aspectos. En esta reflexión analizaremos dos aspectos fundamentales para la vida cristiana. Uno, que todos, no hay uno que no quiera, la purificación. ¿Por qué la purificación? Debemos ser puros, santificados. Y segundo, la liberación de la esclavitud. Dos aspectos importantes. Hay muchos más que podemos hacer en los estudios, pero hoy vamos a tratar dos puntos importantes, que es la purificación y la liberación de la esclavitud. Entonces, número 1, vamos a ver en tu pantalla que dice la purificación. Vamos a leer que dice 1 Juan 1:6, que vamos a ver en tu pantalla. Estamos hablando, el primer punto, la purificación.
Dice así: y si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Qué interesante, pues, que para tener esa comunión debemos andar en realidad que tenemos la comunión. Y la comunión nada más se puede lograr con la santificación y la purificación. Por eso es importante que lo que dice Primera de Juan, que si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué quiere decir? Una relación personal con Él. Y si eso no puede ser que andemos en las tinieblas, como dice, sino tenemos que ser honestos, íntegros en este aspecto. Una de las oraciones del rey David fue cuando él que había desviado, tenía un pecado, inmediatamente él nos da a través de los salmos cómo es que él clamaba por el perdón de las faltas que había cometido. Tenemos el Salmo 51, capítulo 51, versículo 7, y leemos lo que dice. Y él clamaba, dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Él sabía qué recurso tenía que hacer. Él tenía que referirse a la sangre del Cordero, al Cordero Pascual. Entonces el salmista sabía el poder que hay en la purificación y en la confesión de nuestros pecados. Es muy importante que sepamos eso, que hay recursos que la misma palabra de Dios nos dice para poder recurrir a ellos, ya que eso significaba que estaba siendo limpiado con el poder de la sangre. Qué interesante. Por eso el salmista nos da tantas cosas tan maravillosas que podemos recurrir a la palabra preciosa de Jesús para ponernos a cuentas con el Señor. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo donde la inmundicia del infierno está disponible a través de todas las redes sociales o fuera en el caminar y todo eso. Estamos plagados de eso, pero Dios nos da la solución a través de su preciosa palabra. Por eso tenemos que leerla, para saber los recursos que tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Alabado sea el Señor. Por eso el apóstol Juan nos lleva a aplicar la sangre de Jesús de una manera continua en nuestras vidas. ¿Por qué de una manera continua? Porque así es Dios. Es un Dios continuo, como dicen Hebreos, el de ayer, de hoy y de la eternidad. Leemos ahora, allí en tu pantalla, Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué bonito cuando vemos que hay en la Biblia recursos tan importantes que nos puede acobijar y que podemos nosotros, cuando decidimos someter nuestra mente a ello, podemos decir que volvemos a tener luz y tenemos comunión unos a otros. Y esa preciosa sangre derramada por el Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué podemos leer? Puedes leer en la pantalla de tu casa. Podemos notar pues que el tiempo de todos los verbos están en un presente continuo. Es importante que sepamos eso. Hay un presente continuo. Porque dice, porque si andamos en luz, ¿cuándo? Ahora. Dile que está a tu lado, tenemos que andar en luz. ¿Cuándo? Ahora. Número 2 dice, y tenemos comunión. Volvemos a estrechar esa hermosa comunión con Él. ¿Cuándo es? Ahora. Y dice, tercer punto, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos está limpiando ahora también. ¿De qué nos limpia? De todo pecado. ¿Cuándo? Cuando andamos a luz, ahora. Cuando tenemos comunión, ahora. Y cuando la sangre de Jesús nos limpia, ahora. Como vemos, es un presente continuo. Entonces, la sangre de Jesús nos limpia continuamente. Por eso el arrepentimiento es un proceso
Dime, por favor, el arrepentimiento es un proceso, por favor dímelo, un proceso que continúa toda la vida del creyente. Qué interesante cuando vemos eso. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la extensión de los brazos de Dios para volver a reconciliarnos con Él. Es importante, pues, que su sangre nos limpia no ayer, hoy, sino continuamente. Es un proceso de ayer, hoy y por toda la eternidad. Qué interesante es ver cuando un cristiano que anhela ser transformado necesita ser purificado por la sangre. Y no hay otra cosa que nos pueda poner en buen estado con nuestro Señor, por muy negros que sean los pecados. Vamos a ver más adelante, por muy horribles que haya sido Él, la sangre de Jesús nos limpia de todo. No dice una parte, de todo pecado. Después de ser limpiados, necesitamos asegurarnos de no volver a caer más en los vicios, que nuestra vieja naturaleza está allí queriéndonos agarrar. Por eso es necesario que, para lograrlo, necesitamos ser libres. Dile que está a tu lado, además de que nos cubrimos, perdonados de pecados, ahora debemos anhelar ser libres. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Para lograrlo, vamos a ver 2 puntos. El punto número 2 es libre. Bien, podemos ver en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, así dice la palabra de Dios, y dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, dice el apóstol Juan en esta Primera de Juan. Dice, pero dice, la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la opción más maravillosa es clamar esto, arrepentirnos y buscar la liberación. Nos libera de cualquier maldad, de cualquier raíz que haya quedado por allá. Él nos libera, pero tenemos que declarar su preciosa palabra. La sangre de Jesús, pues, mantiene un proceso de purificación y santificación en nuestras vidas. Es importante que este proceso lo tengamos que hacer en nuestras vidas, ya que eso, por medio de la influencia del pecado, nosotros la cargamos y fue parte de nuestro corazón. Pero ahora tenemos la libertad. Él nos puede librar y liberarnos de toda maldad. Por eso es importante que veamos que el Señor, Él mantendrá nuestras vestiduras limpias. No hay otra manera de poder ser libres, porque el tener la comunión con Dios requiere de un arrepentimiento, requiere de una nueva relación, requiere de que nosotros declaremos el pecado, porque Él anhela a través de esa relación maravillosa bendecirnos. Por eso en Eclesiastés leemos en tu pantalla, Eclesiastés 9, versículo 8, según Reina Valera contemporánea, dice que sean siempre blancos tus vestidos. Ahí le dice que sean blancos tus vestidos y que nunca te falte el perfume en tu cabeza, la unción sobre tu cabeza. Así es que tenemos que esforzarnos o decirle, Señor, dame la convicción de que yo pueda tener siempre blancos mis vestidos delante de ti y que mi perfume o el que tú me das a través de la unción sea agradable ante tu presencia. Qué maravilloso cuando vemos en Eclesiastés las recomendaciones que nos da.
Dios puede guardarnos siempre en completa pureza. Qué hermoso, cómo este proceso de pureza, este proceso de perdón, este proceso de limpiarnos de toda maldad, viene directamente de Dios. Él anhela, Él desea como sus hijos tener una hermosa comunión con Él. Esa hermosa comunión, para eso necesitamos estar en una completa pureza. Pero este resultado de andar en luz y en la obediencia de toda la palabra. La mayoría de veces uno dice, yo compro esto, acomoda la palabra a su modo de ser. No, la palabra de Dios es verdad, es Dios veraz, pues es verdad que a través de su palabra nosotros podemos darle luz, pero lo más importante, obedecer todo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Dios pagó el rescate para nuestras vidas mediante la sangre de Jesucristo. De tal manera, dice, cuando hablamos de tal manera significa algo tremendísimo. Cuando yo menciono de tal manera, es necesario ver cómo sufrió el Padre, cómo sufrió mi Señor Jesús, cómo sufrió también el precioso Espíritu Santo al ver que el Hijo estaba ahí sacrificado por ti y por mí. Dios pagó el rescate de nuestras vidas mediante la sangre de Jesucristo. Este acto eliminó toda maldición que nos era contraria y ahora podemos disfrutar esta preciosa libertad de hablarle, de decirle, Señor. Pero es necesario que nosotros andemos en la luz, en la obediencia de su palabra. Cuando el pecado está en nuestras vidas, nos mantiene cautivos. Por eso esta enseñanza es para ser libres definitivamente de aquí hasta que el Señor venga. Esta enseñanza que hoy nos ha permitido tener en este domingo es para que tú y yo vayamos a un encuentro. Cuando el Señor venga, podamos alcanzarle allí en las nubes. Él dice, si estamos, los muertos resucitarán primero y lo alcanzarán. Los segundos, tú y yo, si estamos en esta relación, seremos transformados. ¿En qué? En un cuerpo celestial. ¿Para qué? Para que ese cuerpo celestial vaya allá y recibamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien. Por eso es importante que nosotros tomamos la decisión que el pecado nunca más debe controlarte, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, que ha hecho una profesión de seguir a Jesucristo. Podemos leer entonces en Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Leemos en tu pantalla, por favor. Ya vamos a terminar. Y Jesús les respondió, de cierto os digo, vuelvo a repetir, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tengamos que romper porque Él nos libera de una vez y para siempre. Y en el 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así es que si el Hijo os libertare, leemos en tu pantalla, y dice, seréis verdaderamente libres. Ese hermoso sacrificio de la Pascua, que era el Cordero Pascual, ese mismo Cordero se presenta ante Juan. Ya se volvió como nosotros, como dice Filipenses, dejó su trono para nosotros venir con nosotros. Ese precioso Dios vino a liberarnos. Y dijo, de cierto, todo aquel que hace pecado, Él no puede, Él ya vino precisamente en esa preciosa Pascua. Luego vine con nosotros. Cuando dijo Juan, este es el Cordero que quita el pecado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tú y yo casi sacrificamos en la cruz del Calvario.
Pero vamos a ser libres. Vamos a ser libres. Por eso la sangre de Jesús nos limpia ahora y nos sigue limpiando continuamente todo pecado cuando tú y yo recurrimos a Él con una sinceridad total, que no vivir nunca más en el pecado. Dice Isaías, me motiva mucho Isaías, cómo describe la pasión de Cristo, cómo escribe todo lo que le fue revelado por Dios allá al buen Isaías, un profeta que murió trágicamente. Pero a él no le importó, porque su mira estaba en Dios. Y dice así el profeta Isaías, con tanto amor le habla al pueblo de Israel, pero también nos habla a nosotros. Y dice, leemos en tu pantalla, vengan ya, vamos a discutir en serio. Él llama a algo, ya nos llama, pero dice, vamos a ver en serio. A ver si tú y yo, decía el profeta, nos ponemos de acuerdo. Pero era la voz de Dios que nos estaba hablando a través de él. Entonces dice, vengan ya, y vamos a discutir esto que hemos hablado ahorita, por ejemplo, en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja, dice. Estamos leyendo ahí en la palabra de Dios. Pero yo los voy a limpiar. Los dejaré blancos como la nieve. Y entonces comerán de lo mejor de la tierra. Qué interesante cuando vemos un profeta que angustiosamente nos dice todo lo que vio y todo lo que Dios le reveló, para que a través de la Biblia nosotros tuviéramos este conocimiento de cuánto nos ama el Señor. Es importante. Dice, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a discutir en serio, vamos, ya tomen una decisión en serio, nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los voy a perdonar. ¡Ah, qué tremendo! Y si fueran manchadas tus vestiduras, yo las limpiaré. ¡Qué amor! ¿Cuánto vemos el amor que a través del profeta que nos deja esto? Pero es mismo Dios hablándote a ti y hablándote a mí. Por eso tenemos que tomar decisiones ahora. Vamos a hacerlo en serio. Vamos ya a ponernos de acuerdo. Vamos ya, si somos obedientes a la palabra de Dios, cambiar un nuevo estilo de vida, algo nuevo para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tu papá, para tu mamá. Es que tenemos que ponernos de acuerdo por el bien de toda mi descendencia. Yo les quiero decir, yo anhelo que mi descendencia sea una descendencia bendecida. No porque yo los diga, sino que Dios nos dice a través de su palabra que nosotros podemos bendecir a toda nuestra descendencia. Y otra cosa que dice, y nunca les va a faltar el pan. Hagámoslo, pensemos en serio, como dice Isaías, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a obedecer a Dios como nos exhorta. ¿Para qué? Para tener lo mejor de esta tierra. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, en esta oración, poder decirle tantas cosas. Tú dilo personalmente y yo voy a dirigir una oración acá. Júntate con tu esposa, tus hijos, los que estén viendo, y háblale al Señor. Que todas tus maldades, tus pecados, todo lo que hemos pensado, incluso pensamientos, malas palabras, malas acciones, cosas que ahí traemos arrastrando, en el nombre de Jesús, sean limpias en este momento. Y le dices, límpiame, Señor, con tu preciosa sangre. Límpiame, Señor. Puedes decirle después, amado Jesús, gracias por el privilegio que me has dado de conocerte. Qué privilegio tan maravilloso es conocerte, Señor, y de experimentar en mi vida el poder purificador de tu bendita sangre, Señor.
pues en mi diario caminar, cuando las manchas tratan de tocar mi vestidura, Señor, tu preciosa sangre entra en acción, Señor. De una manera sobrenatural, Señor. Mantiene blancos mis vestidos en todo tiempo. Gracias, Jesús, por darme esta experiencia, Señor, tan maravillosa, que con tu sangre limpiar nuestras vestiduras continuamente, Señor. Gracias por extender tu misericordia a mi vida, a mis seres queridos, Señor, para tener una hermosa generación bendecida, Señor. Te alabo, oh Señor, y te bendigo por el poder que nos has dado de tu preciosa sangre. Podemos acercarnos al trono de tu gracia y decirte, Señor, perdónanos, bendícenos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén.